Vas al equipo, le das sus mejores resultados, terminas con un triunfo en Bahrein, que ahorita vamos a hablar un poquito más detallado de eso, pero y de repente optan por fichar a Sebastián Vettel, güey. Se sintió traición, güey. Sí. ¿Alguna vez has salvado la vida de alguien y esa persona te ha clavado un puñal por la espalda? Imagina esto por un segundo. Imagínate salvando 400 empleos, 400 familias, 400 vidas que dependían de ti. Y después de todo eso, que te echen por la puerta de atrás, sin explicaciones, sin cara a cara, sin ni siquiera la decencia de mirarte a los ojos. Esta es la historia de Sergio Pérez, Checo para los amigos, el hombre que salvó a Force India de la quiebra y terminó siendo el reemplazado. Pero esto no es solo otra historia de Fórmula 1, no es solo otro piloto quejándose de política de equipos. Esto es traición pura. Esto es lo que pasa cuando das todo por alguien que no se lo merece. Esto es lo que sucede cuando el dinero habla más fuerte que la lealtad. Y si alguna vez te han pagado mal por hacer lo correcto, si alguna vez arriesgaste todo por alguien que después te dio la espalda, esta historia va a dolerte en el alma. Para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer quién era Sergio Pérez antes de convertirse en el héroe que salvó 400 empleos. Guadalajara, México, 1990. Nace un niño que sueña con ser piloto de Fórmula 1, pero no nace en una familia de millonarios. No tiene padrinos en McLaren. No tiene un apellido que abra puertas. Su papá, Antonio Pérez, es un empresario exitoso, sí, pero esto es México, no Mónaco. Esto es la realidad, no la fantasía de los hijos de papá europeos. Checo tuvo que pelear por cada oportunidad, cada carrera, cada test, cada segundo de tiempo en pista. Mientras otros pilotos compraban sus asientos, Checo los ganaba. Mientras otros llegaban a la F1 con contratos blindados y patrocinadores de lujo, Checo llegó con talento puro y hambre de triunfo. 2011. Su debut en Sauber, un rookie mexicano en el circo más elitista del mundo. Y desde el primer día, algo quedó claro. Este chico no había venido a hacer turismo. Segunda carrera en Malasia. Séptimo lugar. Puntos en su segundo gran premio. Los europeos no podían creerlo. ¿Un mexicano? ¿En serio? Pero Checo no escuchaba. Checo corría. Y cuando corría, volaba. 2012, el año que cambió todo. Sakhir, Bahrein, una carrera que nadie recuerda, excepto los que estuvieron ahí. Segundo lugar, su primer podio. Un mexicano en el podio de Fórmula 1. ¿Sabes cuántos años habían pasado desde que eso ocurrió? ¿Sabes cuánta historia había detrás de ese momento? Pedro Rodríguez, 1971. El último mexicano en subir a un podio de F1. 41 años. 41 años de sequía. 41 años de sueños rotos. 41 años de los mexicanos no sirven para esto. Y ahí estaba Checo, demostrando que el talento no tiene nacionalidad, que el corazón no entiende de fronteras, que los sueños, cuando se persiguen con pasión, se vuelven realidad. Pero Ferrari tenía otros planes, como siempre. 2013. Checo firma con McLaren, el equipo de Ayrton Senna, el equipo de los campeones. Debería haber sido su momento de gloria, su oportunidad de pelear por victorias. Pero McLaren en 2013 no era McLaren, era un desastre con ruedas. Los coches eran lentos, los motores poco confiables, la estrategia inexistente. Y cuando las cosas salen mal en la F1, siempre necesitan un culpable. ¿Adivina quién fue? El mexicano, el extranjero, el chico que no pertenecía al club. Un año, solo un año le dieron. Mientras otros pilotos mediocres tenían contratos de 3 años, a Checo le dieron 12 meses para demostrar que merecía estar ahí. Con un coche que no servía ni para ir al supermercado. Era injusto, era discriminatorio, era típico de la Fórmula 1. Pero Checo no se rindió. 2014. Force India. Un equipo pequeño, sin glamour, sin presupuesto, sin posibilidades de ganar. Para muchos pilotos, hubiera sido una humillación, un paso atrás en sus carreras. Para Checo, fue una oportunidad de demostrar su verdadero valor. Y vaya que lo demostró. Bahrein 2014. Tercer lugar. Otro podio mexicano. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era suerte. No era casualidad. Esta vez era puro talento, puro corazón, pura clase, adelantando a pilotos con coches superiores,
defendiendo posiciones contra leyendas de la Funo, demostrando que en Force India había encontrado algo más que un equipo. Había encontrado una familia. Y las familias, cuando están en problemas, se apoyan mutuamente. Lo que no sabía Checo es que pronto su nueva familia iba a necesitar que él la salvara. 2015, 2016, 2017, 3 años construyendo algo especial en Force India. Pero detrás de las sonrisas, detrás de los resultados, detrás de la aparente normalidad, se estaba gestando una tormenta perfecta. Vijay Mallya no era solo el dueño de Force India, era un millonario indio con problemas, muchos problemas. Su aerolínea, Kingfisher, se había ido a la quiebra. Los bancos lo perseguían, las deudas se acumulaban, y Force India estaba pagando las consecuencias. Los proveedores empezaron a protestar, los salarios se retrasaban, los pagos no llegaban. Pero desde afuera, todo parecía normal. Los coches seguían corriendo. Los pilotos seguían sonriendo. La perfecta fachada de un equipo que se desmoronaba por dentro. 2018. Hungría. El GP que cambió todo. No por lo que pasó en la pista, sino por lo que pasó en los tribunales. Los problemas legales de Mallya habían llegado a un punto crítico. Los bancos querían cobrar. Los acreedores acechaban. Y Force India estaba directamente en la línea de fuego. 400 empleados, desde ingenieros hasta mecánicos, desde diseñadores hasta secretarias, 400 familias que dependían de sus salarios, 400 vidas que estaban a punto de cambiar para siempre. Porque cuando un equipo de Funo quiebra, no es como cuando cierra una tienda, es devastador. Esos empleados no pueden simplemente buscar trabajo en la esquina, son especialistas, son expertos en algo muy específico. Si Force India desaparecía, muchos de ellos tendrían que cambiar de carrera, cambiar de país, empezar de cero. 400 familias, 400 historias, 400 tragedias, esperando ocurrir. Y mientras los abogados discutían, mientras los bancos presionaban, mientras Vijay Mallya se escondía, los pilotos tenían que tomar una decisión. Quedarse y arriesgar sus carreras, o saltar del barco antes de que se hundiera. Esteban Ocon ya estaba negociando con otros equipos. Los rumores volaban, la incertidumbre crecía. Pero Checo hizo algo completamente diferente. Algo que solo un hombre con verdaderos valores haría. Algo que definiría para siempre quién era realmente Sergio Pérez. Spa-Francorchamps, agosto de 2018. El circuito más hermoso del mundo. La carrera más emblemática del calendario. Pero Checo no estaba pensando en curvas rápidas o en clasificaciones. Estaba pensando en 400 familias. En 400 empleos que podían desaparecer de un día para otro. En 400 vidas que dependían de una decisión que nadie más quería tomar. Porque aquí está la cruda realidad. Force India necesitaba entrar en administración judicial para poder ser vendido, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Ni Vijay Mallya, que se aferraba a la esperanza de encontrar una solución mágica, ni los directivos, que temían las consecuencias legales, ni los otros pilotos, que ya tenían un pie fuera de la puerta. Solo quedaba Checo. Y Checo tomó la decisión más difícil de su vida. Interpuso una demanda legal contra su propio equipo, contra su propio jefe, contra su propia familia de la Funo. ¿Te imaginas lo que eso significaba? ¿Te imaginas el coraje que requería? Porque si algo salía mal, si el plan no funcionaba, si los otros equipos lo veían como un traidor, su carrera habría terminado ahí mismo. Ningún equipo en la Funo querría contratar al piloto que demandó a su propio jefe. Sería el fin de todo lo que había construido. Pero Checo no estaba pensando en su carrera. Estaba pensando en algo más grande que él. La demanda fue presentada en secreto. Nadie en Force India sabía lo que estaba pasando. Ni siquiera Vijay Mallya, que seguía creyendo que podía arreglar todo desde su exilio dorado en Londres. El plan era simple pero arriesgado. La demanda forzaría al equipo a entrar en administración judicial. Los administradores tomarían control, los acreedores serían controlados. Y lo más importante, se abriría la puerta para que alguien comprara el equipo. Alguien con dinero real, alguien que pudiera salvar esos 400 empleos. Era brillante, era valiente, era la única manera, pero también era un salto al vacío. Porque si nadie aparecía para comprar el equipo, Force India desaparecería de todas formas. Y Checo sería recordado como el piloto que hundió a su propio equipo. El plan tenía que funcionar. No había alternativa. Agosto 14, 2018. La demanda se hizo pública. El mundo de la Funo explotó.
Los medios no podían creerlo. Los fans estaban confundidos. Los otros equipos sorprendidos. ¿Un piloto demandando a su propio equipo en plena temporada? Era algo sin precedentes, algo completamente loco o completamente genial, porque en 48 horas el plan funcionó. Los administradores judiciales tomaron control de Force India, los acreedores fueron puestos en línea, y Lawrence Stroll, el millonario canadiense, apareció como comprador, con dinero real, con planes reales, con la intención real de salvar el equipo. 400 empleos salvados, 400 familias protegidas. Todo gracias a la valentía de un piloto mexicano que arriesgó su carrera por gente que ni siquiera conocía personalmente. Pero la historia no termina ahí. No, la historia apenas comenzaba. Porque salvar un equipo es una cosa. Ser recompensado por ello es otra completamente diferente. Racing Point. El nuevo nombre, la nueva imagen, los nuevos dueños. Pero los mismos empleados. Las mismas 400 familias que Checo había salvado. Y por un momento, por un hermoso momento, todo parecía perfecto. Checo siguió siendo piloto. Su compañero seguiría siendo Esteban Ocon. El equipo tendría dinero real. Era la recompensa que merecía. El final feliz que se había ganado. O eso pensaba él. Porque Lawrence Stroll tenía un problema. Un problema que se llamaba Lance Stroll. Su hijo, su primogénito, su futuro piloto de Fórmula 1. Lance era rápido, sí, tenía talento, claro, pero también tenía algo más importante en la F1. Tenía el apellido correcto. Y cuando tienes el apellido correcto, y tu papá es el dueño del equipo, las matemáticas cambian. 2 asientos, 3 pilotos, Checo, Esteban y Lance. ¿Quién crees que iba a quedarse sin asiento? No iba a ser Lance, obvio, pero ¿sería Checo o Esteban? Los primeros indicios llegaron callados. Susurros en el paddock, rumores en los medios. Lance Stroll va a Racing Point. Ocon está negociando con Mercedes. Checo, bueno, Checo veremos. Veremos. Como si el hombre que salvó el equipo fuera una variable más en la ecuación. Como si los 400 empleos que protegió no importaran. Como si su lealtad, su valentía, su sacrificio fueran irrelevantes. 2019 llegó con confirmaciones. Lance Stroll era piloto oficial de Racing Point. Esteban Ocon se fue a Mercedes como piloto de reserva. Y Checo. Bueno, Checo se quedó. Por ahora, porque en Racing Point, como en toda la F1, las cosas podían cambiar muy rápido. Y estaban a punto de cambiar de la peor manera posible. 2020, el año que lo cambió todo para todos. COVID-19 azotó al mundo. La F1 se detuvo. La incertidumbre reinó, pero cuando las carreras regresaron, algo mágico empezó a pasar. Racing Point tenía un coche competitivo, realmente competitivo, y Checo estaba manejando como un hombre poseído. Cada carrera era una obra maestra, cada adelantamiento una lección de cómo se corre en F1. Turquía, una actuación sublime, segundo lugar en condiciones imposibles. Sakir, su primera victoria, después de 190 carreras, finalmente ganó. Las lágrimas en la radio, la emoción pura, el sueño cumplido. Checo Pérez gana por primera vez en su carrera. México explotó de felicidad. 130 millones de personas celebrando como si hubieran ganado el mundial, porque, en cierta forma, lo habían hecho. Su piloto, su héroe, finalmente había llegado a lo más alto. Y no solo eso, Checo estaba teniendo la mejor temporada de su carrera. Consistente, rápido e inteligente, maduro. Todo lo que Racing Point podía pedir en un piloto, todo lo que cualquier equipo soñaría tener. Era el momento perfecto para extender su contrato, para asegurar su futuro, para demostrar que la lealtad sí era recompensada en la F1. Pero entonces llegaron los rumores. Sebastian Vettel estaba disponible. El tetracampeón alemán había perdido su asiento en Ferrari, y Lawrence Stroll vio una oportunidad que iba a destrozar el corazón de Checo Pérez. Octubre de 2020. Checo está en la cima del mundo. Acababa de ganar su primera carrera. Estaba cuarto en el campeonato. Su futuro parecía asegurado. ¿Quién en su sano juicio echaría al piloto que acababa de ganar su primera carrera? ¿Quién sería tan estúpido como para despedir al hombre que salvó al equipo? Lawrence Stroll, aparentemente. Los rumores se intensificaron. Vettel a Racing Point. Checo fuera. Pero eran solo rumores, ¿verdad? Especulaciones de la prensa. Fantasías de periodistas aburridos.
Nadie sería tan desagradecido. Nadie sería tan cruel. Y entonces llegó la llamada. No fue cara a cara. No fue en una reunión formal. No fue con la dignidad que un héroe merece. Fue una llamada telefónica. Fría, directa, brutal. Una llamada que cambió todo. Una llamada que demostró que en la Fórmula 1, la lealtad es una calle de un solo sentido. Checo, necesitamos hablar. Y Checo sabía. Desde el primer segundo sabía. No vas a continuar con nosotros el próximo año. Silencio. Un silencio que duró eternidades. Un silencio que contenía toda la incredulidad, toda la traición, toda la desilusión de un hombre que había dado todo por un equipo. ¿Después de todo lo que hice? Esa era la pregunta que se moría por hacer. Pero no la hizo. Porque los héroes no suplican. Los héroes mantienen su dignidad, incluso cuando los traicionan. Entiendo, fue todo lo que dijo. Pero por dentro se estaba desmoronando. Después de salvar 400 empleos, después de arriesgar su carrera por el equipo, después de ganar su primera carrera con sus colores, después de todo eso, una llamada telefónica, no un cara a cara, no una explicación, no ni siquiera la decencia de mirarlo a los ojos, una llamada telefónica como si fuera un empleado cualquiera, como si fuera reemplazable, como si no fuera el hombre que literalmente salvó al equipo. La noticia se filtró rápido. Los medios explotaron. Los fans se indignaron. Justice for Checo se volvió tendencia mundial. Porque la gente no es estúpida. La gente sabía lo que había pasado. Un héroe había sido traicionado por la gente que él mismo salvó. Era Shakespeare en la vida real. Era tragedia pura. Era la Fórmula 1 en su máxima expresión. Fría, calculadora, despiadada. Pero aquí está la cosa sobre los héroes. Los héroes caen. Sí, los traicionan, también, pero los héroes no se quedan caídos. Y Sergio Pérez estaba a punto de demostrar por qué es un héroe de verdad. Noviembre de 2020. Checo sin asiento para 2021. Su carrera parecía terminada. A los 30 años, sin opciones visibles, traicionado por el equipo que salvó. Era el final perfecto para una historia trágica. Excepto que no era el final, porque mientras Racing Point celebraba la llegada de Vettel, mientras los medios escribían el obituario de la carrera de Checo, en Milton Keynes, Christian Horner estaba viendo videos. Videos de un piloto mexicano manejando como un poseído. Videos de adelantamientos imposibles, de defensas brillantes, de racecraft puro. Videos de Checo Pérez demostrando por qué era uno de los mejores pilotos de su generación. Red Bull tenía un problema. Alex Albon no estaba funcionando como segundo piloto de Max Verstappen. Necesitaban experiencia. Necesitaban velocidad. Necesitaban a alguien que pudiera pelear con Mercedes. Necesitaban a Checo Pérez. Diciembre de 2020. La llamada que cambió todo. Esta vez era diferente. Esta vez era respetuosa. Christian Horner al teléfono. Directo pero amable. Profesional pero humano. Checo, queremos que vengas a Red Bull. Red Bull, el equipo que peleaba por campeonatos. El equipo que respetaba el talento. El equipo que estaba dispuesto a darle una oportunidad real. No como piloto de relleno, no como empleado desechable, como piloto de Red Bull, como compañero de Max Verstappen, como parte de un proyecto real. La reivindicación había comenzado. 2021. Checo Pérez en Red Bull. Y desde la primera carrera, quedó claro que Racing Point había cometido el error más grande de su historia. Bahrein, su debut con Red Bull. Quinto lugar. No espectacular, pero sólido. Prometedor. El comienzo de algo especial. Imola. Segundo lugar. Ya no eran casualidades. Ya no era suerte. Era clase pura. Era el Checo que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad correcta. Y entonces llegó Bakú. Circuito urbano. Calles estrechas. Muros despiadados. El lugar perfecto para que Checo demostrara por qué Red Bull había apostado por él. La carrera fue caótica. Verstappen se estrelló. Hamilton se equivocó. Y cuando el humo se desvaneció, cuando el caos terminó, ahí estaba Checo Pérez. En el primer lugar, su segunda victoria en F1. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo una victoria, era una declaración. Era la prueba de que Racing Point había echado al piloto equivocado. Era la confirmación de que los héroes, cuando encuentran el lugar correcto, brillan como estrellas. «Checo es un maldito héroe», gritó Max en la radio. «Sí, Max, sí lo es». Y mientras Checo celebraba en el podio, mientras el himno mexicano sonaba, mientras su bandera se alzaba, en la fábrica de Aston Martin, Lawrence Stroll estaba viendo por televisión.
viendo al hombre que echó ganar con otro equipo, viendo al piloto que desechó brillar más que nunca, viendo la prueba viviente de que había cometido el error más grande de su vida. Porque mientras Checo ganaba en Bakú, Sebastian Vettel terminó quincero. Mientras Checo peleaba por podios, Vettel luchaba por puntos. Mientras Checo demostraba su clase, Aston Martin se hundía en la mediocridad. La justicia poética en su máxima expresión. 2022 llegó con más reivindicación. Mónaco, la carrera más prestigiosa del calendario, y Checo la dominó de principio a fin. Pole position, vuelta rápida, victoria, una masterclass en las calles más difíciles del mundo. Su tercera victoria, su segundo año en Red Bull, su confirmación como piloto de élite. Y mientras celebraba en el puerto más famoso del mundo, una cosa quedó clara. Racing Point no había perdido solo a un piloto, había perdido a una leyenda. Pero esta historia va más allá de victorias y podios, va más allá de reivindicaciones y justicias poéticas. Esta historia es sobre algo más profundo, algo más humano. Es sobre las 400 familias que Checo salvó en 2018, esas familias que todavía tienen trabajo, todavía tienen ingresos, todavía tienen futuro, gracias a un hombre que arriesgó todo por ellos. Un hombre que nunca les pidió nada a cambio. Un hombre que hizo lo correcto porque era lo correcto. ¿Sabes qué pasó con esas 400 familias después de que echaran a Checo? Siguieron trabajando, siguieron cobrando, siguieron viviendo, porque el equipo que él salvó siguió existiendo. Aston Martin hoy emplea a esas mismas 400 personas. Ingenieros que diseñan coches, mecánicos que los reparan, empleados que mantienen la operación funcionando. 400 familias que pueden pagar sus hipotecas, educar a sus hijos, vivir sus vidas. Todo porque un piloto mexicano tuvo el coraje de hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. ¿Cuántas personas pueden decir que han salvado 400 empleos? ¿Cuántas personas han arriesgado su carrera por gente que ni siquiera conocían? ¿Cuántas personas han hecho lo correcto sabiendo que podrían perder todo? Sergio Pérez lo hizo. Y por eso es más que un piloto de Fórmula 1. Es un héroe de la vida real. Un héroe que nos enseñó que hacer lo correcto no siempre es recompensado inmediatamente, pero que al final siempre, siempre vale la pena. Porque los héroes no se definen por cómo los tratan, se definen por cómo tratan a otros. Y Checo Pérez trató a 400 familias como si fueran suyas. Las protegió como si fueran su responsabilidad. Las salvó como si fuera su deber, sin esperar nada a cambio, sin pedir reconocimiento, sin buscar gloria, solo porque era lo correcto. Hoy, Sergio Pérez corre para Red Bull Racing. Ha ganado carreras, ha subido al podio, vive su mejor momento profesional, es respetado por sus rivales, admirado por los fans, valorado por su equipo. Ha encontrado su lugar en el mundo, ha hallado la familia que se merece, una familia que lo respeta, lo valora, lo trata como el héroe que es. Mientras tanto, Aston Martin sigue luchando. Sebastian Vettel se retiró después de 2 años mediocres. Lance Stroll sigue siendo Lance Stroll. Y Lawrence Stroll tiene que vivir con la realidad de haber echado al mejor piloto que jamás tuvo, al hombre que salvó su equipo, al héroe que él mismo traicionó. La ironía es deliciosa, la justicia, perfecta. Pero esta historia no es sobre venganza, no es sobre revancha. Es sobre algo mucho más importante. Es sobre integridad, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil, sobre proteger a otros incluso cuando te cuesta todo, sobre ser un héroe en un mundo que no siempre aprecia a los héroes. Checo Pérez nos enseñó que puedes ser traicionado por la gente que salvas, pero también nos enseñó que eso no significa que debas dejar de salvar gente. Nos enseñó que los héroes no se definen por el reconocimiento que reciben, se definen por las vidas que tocan, por las personas que ayudan, por el bien que hacen. Y Checo tocó 400 vidas, ayudó a 400 familias, hizo un bien inmenso. Eso nadie se lo puede quitar, eso nadie lo puede cambiar. Eso es su verdadero legado. No las victorias en Bakú o Mónaco, no los podios con Red Bull. Su verdadero legado son esas 400 familias que todavía tienen trabajo gracias a él. Su verdadero triunfo es haber hecho lo correcto cuando nadie más se atrevía. Su verdadera victoria es haber sido un héroe cuando el mundo necesitaba uno. Así que la próxima vez que veas a Checo en la televisión corriendo a 300 kilómetros por hora, peleando por podios y victorias, recuerda esta historia. Recuerda que estás viendo a un hombre que salvó 400 empleos.
Recuerda que estás viendo a alguien que arriesgó todo por hacer lo correcto. Recuerda que estás viendo a un héroe que fue traicionado pero nunca se rindió. Y la próxima vez que te encuentres en una situación similar, cuando tengas que elegir entre protegerte a ti mismo o ayudar a otros, cuando tengas que decidir entre lo fácil y lo correcto, cuando tengas que escoger entre tu comodidad y la de otras personas, recuerda a Sergio Pérez. Recuerda que hizo lo correcto sabiendo que podría costarle todo. Recuerda que protegió a 400 familias sin conocerlas personalmente. Recuerda que arriesgó su carrera por gente que no podía pagarle de vuelta. Y pregúntate, ¿qué haría Checo? Porque en un mundo lleno de egoísmo, él eligió el sacrificio. En un mundo lleno de cobardía, él eligió la valentía. En un mundo lleno de traición, él eligió la lealtad, incluso sabiendo que esa lealtad no sería correspondida. Incluso sabiendo que ese sacrificio no sería reconocido, incluso sabiendo que esa valentía no sería recompensada. Lo hizo porque era lo correcto. Y eso, esa capacidad de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio, eso es lo que hace a un héroe. Eso es lo que hace especial a Sergio Pérez. No sus victorias, no sus podios, no su velocidad, su humanidad, su integridad, su corazón. El corazón de un hombre que salvó 400 familias. El alma de un héroe que fue traicionado pero nunca se quebró. El espíritu de alguien que nos enseñó que los verdaderos héroes no llevan capa. A veces, los verdaderos héroes llevan casco. Y a veces, cuando tienes mucha suerte, a veces esos héroes corren para tu equipo favorito. ¿Alguna vez diste todo por alguien y te pagaron con la espalda? ¿Alguna vez fuiste el héroe y terminaste siendo el traicionado? ¿Alguna vez hiciste lo correcto sabiendo que te iba a costar caro? Si tu respuesta es sí, entonces entiendes a Checo Pérez. Entiendes que esta no es solo una historia de Fórmula 1. Esta es una historia sobre la vida real. Sobre hacer lo correcto aunque el mundo te dé la espalda. Sobre levantarse después de ser traicionado. Sobre demostrar que el talento y el corazón siempre vencen al dinero y los apellidos. Sobre ser un héroe en un mundo que no siempre aprecia a los héroes. Checo Pérez es todo eso y más. Es la prueba viviente de que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar. Es la demostración de que los buenos, al final, siempre ganan. Es el recordatorio de que hacer lo correcto nunca es un error, incluso cuando parece serlo. Y es la inspiración para todos los que alguna vez hemos sido traicionados por hacer lo correcto. Porque si Checo pudo levantarse después de salvar 400 empleos y ser echado por la puerta de atrás, si pudo reivindicarse después de arriesgar su carrera por gente que no lo conocía, si pudo brillar después de ser traicionado por la familia que él mismo salvó, entonces todos podemos levantarnos después de nuestras traiciones. Todos podemos reivindicarnos después de nuestros sacrificios no reconocidos. Todos podemos brillar después de ser apuñalados por la espalda. Porque los héroes no nacen siendo héroes. Se hacen héroes cuando toman las decisiones difíciles, cuando arriesgan todo por otros, cuando hacen lo correcto aunque les cueste todo. Y Sergio Pérez hizo todas esas cosas. Tomó la decisión más difícil de su vida cuando demandó a su propio equipo. Arriesgó toda su carrera por 400 familias que no conocía. Hizo lo correcto, aunque le costó la traición más dolorosa de su vida. Por eso es un héroe. Por eso su historia trasciende la Fórmula 1. Por eso necesitamos recordar su nombre no solo como piloto, sino como ser humano. Sergio Checo Pérez, el hombre que salvó 400 empleos. El héroe que fue traicionado. El piloto que se levantó más fuerte que nunca. El mexicano que demostró que los verdaderos héroes no necesitan capa, solo necesitan corazón. Y Checo Pérez tiene el corazón más grande que jamás haya corrido en la Fórmula 1. Un corazón que late por 400 familias que nunca conoció. Un corazón que late por la justicia, la lealtad, la integridad. Un corazón que late por todos los que alguna vez hemos sido traicionados por hacer lo correcto. Este es Punto de Frenada, donde no solo hablamos de coches rápidos y pilotos famosos, donde hablamos de héroes reales. De historias que importan, de lecciones que trascienden el deporte, porque la Fórmula 1 no es solo sobre quién llega primero a la meta, es sobre quién llega primero al corazón de la gente. Y Sergio Pérez llegó primero al corazón de 400 familias que salvó. Llegó primero al corazón de millones de fans que vieron su historia. Llegó primero al corazón de todos los que creemos que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando te traicionan.
incluso cuando te pagan mal, incluso cuando el mundo te da la espalda. Porque al final, los héroes no se miden por cómo los tratan, se miden por cómo tratan a otros. Y Checo Pérez trató a 400 familias como si fueran suyas. Las protegió, las salvó, las defendió, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hacen los héroes. Y eso es lo que hace especial a Sergio Pérez. No sus victorias en la pista, su victoria como ser humano, su triunfo como héroe, su legado como el hombre que salvó 400 empleos y terminó siendo el reemplazado, pero que nunca, jamás, será olvidado, porque los héroes verdaderos nunca se olvidan. Viven para siempre en los corazones de las personas que tocaron. Y Checo Pérez tocó 400 corazones, 400 familias que nunca lo olvidarán, 400 historias que siempre lo recordarán, 400 razones por las que Sergio Pérez es más que un piloto. Es un héroe. El héroe traicionado que nunca se rindió. El héroe que todos deberíamos aspirar a ser. El héroe que demuestra que hacer lo correcto siempre, siempre vale la pena. Incluso cuando te cuesta todo. Especialmente cuando te cuesta todo. Porque ahí es cuando realmente se prueba de qué estás hecho. Y Checo Pérez está hecho de la materia de los héroes. Suscríbete a Punto de Frenada. Porque aquí no solo contamos historias de deportes, contamos historias de héroes, historias que importan, historias que inspiran, historias que nos recuerdan que en un mundo lleno de traición, todavía hay héroes, todavía hay gente que hace lo correcto, todavía hay esperanza, y esa esperanza tiene nombre y apellido. Sergio Pérez, el héroe que salvó 400 empleos, el hombre que fue traicionado por hacer lo correcto, el piloto que se levantó más fuerte que nunca. El mexicano que nos enseñó que los verdaderos héroes no necesitan reconocimiento, solo necesitan hacer lo correcto. Y hacer lo correcto siempre vale la pena. Siempre. Esta es la historia de Checo Pérez, el héroe traicionado que nunca se rindió. Una historia que trasciende la Fórmula 1. Una historia que nos toca el corazón. Una historia que nos recuerda por qué creemos en los héroes. Porque los héroes existen. Y a veces, cuando tenemos mucha suerte. A veces corren en nuestro deporte favorito, llevando casco en lugar de capa, salvando empleos en lugar de ciudades, protegiendo familias en lugar de países, pero siendo héroes al final del día. Héroes reales, héroes como Sergio Pérez, el hombre que salvó 400 empleos y terminó siendo el reemplazado, pero que nunca, jamás, será olvidado, porque los héroes verdaderos nunca se olvidan, viven para siempre, en nuestros corazones, en nuestras memorias, en nuestras historias, como esta, la historia del héroe traicionado, la historia de Checo Pérez.